No, contento por el resultado, por el funcionamiento del equipo. Creo que lo tomamos con esa seriedad, ¿no? que se tiene que tomar. Partidos amistosos creo que prácticamente no hay, es un clásico. Obviamente ellos también tenían muchas ganas, ¿no? Nosotros fuimos serios, competimos y bueno, creo que fuimos justos vencedores. ¿Las ausencias que hay por selección mexicana, las sintieron o simplemente se sintieron fuertes de todas maneras? Somos un equipo, creo que eso lo hemos demostrado. Obviamente tenemos grandes elementos en selección. Obviamente los que estamos acá tenemos muchas ganas de trascender también, de hacer bien las cosas. Y bueno, hoy era una linda oportunidad de tomarlo así, de tener esa seriedad, ese profesionalismo. Y bueno, creo que se mostró el equipo, ¿no? que tenemos, lo que estamos jugando, lo que estamos conformados. Y bueno, estamos disfrutando los partidos, estamos muy contentos y bueno, a lo que sí. En el partido que se disputó, por cierto, en Los Ángeles, Príncipe, me gusta el Guadalajara por dos cosas. Uno, a pesar de los cambios, sigue manteniendo un mismo estilo. Dos, regresó Romo, quien había estado lastimado, ingresó de cambio. Me parece que es un futbolista fundamental, vaya o no vaya al Mundial. Dudo ya por las posiciones que tiene Javier, pero qué importante es Luis Romo, cómo se ha recuperado futbolísticamente hablando. Sin duda alguna, y creo que tienes toda la razón, ¿no? Este equipo de Chivas es precisamente eso, un equipo. Creo que los dos, también Atlas y Chivas son de los equipos tal vez en el fútbol mexicano que tienen más clara la idea, muy dispares, muy distintas, pero saben a lo que juegan, sin importar los nombres que estén en el terreno de juego, ¿no? Además de que se fueron los seleccionados y este equipo puede competir. Yo creo que Romo tiene muchas posibilidades de estar en la lista final del Vasco Aguirre, porque es un mediocampista con características distintas a las que hoy están en el seleccionado nacional. Y creo que Javier sabe lo que le puede dar Luis Romo, ¿no? Está teniendo una temporada muy buena con Chivas desde la anterior, ¿no? Que no se resienta, porque recordar que lo quisieron acelerar, regresó contra Toluca y ahí vino otro problema muscular. Yo el único pero que le veo en selección es que lo ha llamado como central, porque es donde ha destacado nuevamente en Guadalajara. Ya no lo ve como mediocampista y ahí me parece que ahí las tiene un poco de perder. ¿Y en una línea de 5 no te funcionaría? ¿Con Vázquez y Montes? También está Berardo López. No, bueno, sí. Está Lira, que me parece que está mucho en mejor. El entendido de que Lira la buena noticia, como 5. La buena noticia para Chivas es que si no va al Mundial, regresa. Y que si se va a la Hormiga, hoy es donde tiene que levantar la mano Sepu, Sí, es un jugador que ya demostró en Cruz Azul. Y si él va a andar bien en liguilla, entonces Chivas puede resentir menos. Mira que con la actuación de Charly Rodríguez y la lesión de Marcel Ruiz, yo creo que se le abre la puerta a Romo para jugar como interior. Eso sí puede ser. Creo que también puede ser central, pero yo insisto, mediocampistas en el fútbol mexicano hay varios, pero que estén rindiendo selección, no me parecen muchos. Creo que Romo en Copa América con Jaime Lozano yo creo se la que rifó de contención solo. Tienes a Romo y a Lira como contenciones y Romo también te puede jugar de central, entonces este jugador es polivalente, ¿no? Entonces yo creo que lo llevarías porque lo puedes poner en diferentes ya tendrías tres así, ¿no? Lira, Edson, ojo, y Romo. Y el más clarito de esos tres, Romo, ¿no? Pero son tres que hacen eso. No creo que los tres quepan en la lista de 26. ¿Cómo te extraño, Marcel? Lo ha reconocido. Entonces yo creo que son muchos factores de disgusto, de enojo, hasta cierto punto viscerales, lo entiendo, de veleta, pero creo que sí hay algunos factores que no debemos dejar de entender o de poner en la mesa para tratar de entender la reacción del público. Oye, hay que ser sinceros, no le ha gustado la selección de Javier Aguirre a la gente, hay que ser sinceros. Por lo que hemos visto en 28 partidos hasta ahora, a pesar de que yo creo que esta fue de las versiones mejores del equipo, porque se enfrentó a un rival poderoso. Correcto. O sea, era un rival que realmente te iba a exigir, ¿no? Entonces, yo sí creo que la selección no ha conectado con esto. No es el fútbol que le gusta, que quisiera, que aspirara, que le ilusiona, que sueñe. Este tipo de fútbol no le gusta, pero es un tipo de fútbol que para competir en las grandes ligas de una Copa del Mundo, pues el Javier Aguirre se la sabe de todas para competir ahí. No ha hecho un papelón nunca. Es decir, sí lo eliminaron en Estados Unidos en 2002, pero un papelón no hicimos. Papelón el del Tata Martino, ese es un papelón. Sí, no avanzar de fase de grupos. Avanzar de fase de grupos. Javier Aguirre cumple con lo que tiene, es una selección escasa de figuras, Beto, hay que reconocerlo también. De acuerdo, de liderazgo, de personalidad. No hay tanto liderazgo como en otras selecciones. Es una etapa de las vacas más flacas que ha tenido la selección mexicana y también es la vaca más
gorda que ha tenido la selección de Portugal. Esta es una selección llamada a pelear el título. Por supuesto. Ahora, me parece, Toño, perfectamente válido meterte atrás, esperar, ceder la iniciativa cuando sabes que eres inferior a tu contrincante. Me parece Eres realista. perfectamente futbolero y claro. Ahora, también me gustaría ver otro tipo de selección más proponedora en tu propio campo, en tu casa, con ese apoyo gigantesco de 80,000 personas, aunque luego cambió la bandera el público. Pero bueno, entiendo que cedes la iniciativa porque eres inferior a tu contrincante. Ahora, la que falla la hormiga. Yo creo que esa hay que meterla. Es decir, si tú quieres ser un delantero top, si quieres ser una figura, si te quieres consolidar, si quieres ser titular en la selección mexicana, esa no la puedes fallar. Bueno, eso es verdad. Yo coincido contigo. Aguantas un partido bien duro, 80 minutos, te puedes ir 3-0 al descanso y al 80 tienes ese gol. Coincido contigo en el sentido que la excelencia, por eso esa excelencia es todos los días. Eso es lo que marca la diferencia, Toño. Eso es todos el los que días. la mete en esa opción o el que no la mete en esa opción. Mi opinión como analista deportivo, yo estoy de acuerdo contigo. Luego es un humano y todos, claro. vamos a fallar. Pero mi opinión de fútbol es la misma contigo, que la tuya, Beto, porque la excelencia es de todos los días más en ese escenario. Yo tengo un comentario sobre el público y creo que la Federación Mexicana de Fútbol tiene exactamente lo que se merece. Totalmente. Entonces, ¿quieres que el público, para ser neutral, déjame usar la palabra público, se comporte como afición o como cliente? ¿Cómo los vas a tratar tú? ¿Les vas a llenar la camiseta de publicidad? Veamos las imágenes del equipo llegando a Chicago. Lo más que hicieron los jugadores por la afición fue hacerles así. Yo estoy seguro que hay jugadores que quieren ir y firmar y tomarse fotos. No los dejan. Cada año 1 metro más de separación y las bardas más lejos. Camiseta llena de publicidad siempre. Partidos llenos de publicidad. Hasta por error si quieren, pero en pantalla completa, porque acaba de pasar en un partido también del fútbol mexicano. Partidos moleros, 2 décadas en Estados Unidos. Entonces, 345 días al año los tratas como clientes. Y los 20 días del año que vienen a tu estadio, ¿quieres que sea la mejor afición del país? No, señor. Totalmente. No es así, los tratas como clientes. Tú vas a un restaurante, te sirven comida fea, no los vas a Es un recomendar. producto privatizado. Completamente, Julia. Entonces, tienen exactamente lo que se merecen. Y yo creo que la afición, te leí en redes sociales, Julia, leí a todo el mundo que puso en redes sociales, yo no estoy de acuerdo. La afición, para mí, tiene todo el derecho de abuchear. Después hablemos de faltas de educación. Sí. Yo no entiendo una persona que vaya a insultar a alguien. No veo por qué eso va a pasar, un insulto personal. Pero abuchear, a mí me parece perfecto. Si me estás tratando como cliente, dame un producto de calidad. ¿Quieres afición? Vamos a hacer otra cosa. Vamos a tener otro tipo de relación. Es que las dos cosas, el que va al estadio, ¿no? Cliente y aficionado a la vez, ¿no? Y la gente que en medio. Pero ¿cómo los tratan a todos? Cuando solo cliente se pierde ese sentido. Ahora, yo te voy a decir, si vamos a hablar de sentido romántico de aficiones, Inglaterra, los clubes en Sudamérica, hay un sentido de pertenencia, ¿no? Mi abuelito me dejó el lugar en el estadio donde yo voy y me siento, ahí se sentaba mi abuelito, ¿no? El club deportivo, los argentinos tan famoso, o en Brasil, ¿no? Donde mis papás me metieron de niño, está bien. Pero esta no es una relación de ese tipo, es una relación comerciante-cliente. Y si los vas a tratar como clientes, te tragan los abucheos. Y es un sentido de pertenencia que, como lo decía Toño, lo ves en otras ligas, ¿no? Mucho mejores estructuradas. Tienen su fútbol mexicano que ya no tiene ascenso y descenso, que solo se preocupa por el negocio. ¿Es eso? Totalmente, ya no tienes... claro que existe y existen algunos clubes, ¿no? El aficionado que entonces va cada 15 días, gane o pierda su equipo. ¿Por qué? Porque te sientes identificado con el club. No si el club pierde, dejas de identificarte con él y entonces dices, no, ya voy a ir a buchar y voy a gritar. No, gane, pierda, vas a ese club como van en la segunda, la tercera, en la cuarta división de Inglaterra, cada 15 días a apoyar a sus equipos porque hay un sentido de pertenencia y de identidad. Eso se ha perdido completamente con la selección mexicana. ¿Por qué? Porque es un producto y si el producto no me gusta, entonces abucheo. Yo lo que compartí en redes sociales, el abucheo, tienes todo el derecho de abuchear. Comprar un boleto no te da el derecho a gritar un grito homofóbico, así como si yo voy al Bernabéu, comprar mi boleto no me da el derecho a gritar algo racista a Vinicius Junior porque me van a vetar con todo derecho del estadio. Pero eso es de la educación de cada quien, Eso ¿no? es de la educación, pero es algo que también hay un protocolo que debería seguirse cuando aparece el grito homofóbico y aparece en contra de tu propio portero que no recibe gol contra una selección. Y con Infantino en el estadio, ¿no? Contra tu propio portero ante una selección top del mundo que no te hizo gol. Y entonces al final el ole en favor de Portugal. ¿Por qué? Porque también hay aficionados que, como decías, querían ver a Cristiano Ronaldo y hay una decepción generalizada. ¿Por qué? Porque seguramente tardaron 2 horas en entrar al estadio, porque la experiencia no es buena, porque el internet no sirve, porque el boleto no lo puede sacar. Tienen lo que se merecen. Totalmente, pero entonces se ha perdido y cuántas veces ha jugado México
producto en México, ¿no? Es un producto que por negocio se ha llevado a los Estados Unidos y la afición está cada vez más alejada de la selección mexicana y creo que Toño lo puso muy bien en ese Y un punto. problema muy grave, Beto, es la ejemplaridad en México. O sea, ¿hace cuántos años estamos sufriendo el grito homofóbico? ¿Hace cuántos años? Decio de María, 15, ¿no? Justino Compián, John de Luisa, 15 años, ¿no? 20. Y ahorita incorporado ya en la cultura popular del aficionado al fútbol, ¿cómo lo erradicas? Si no actuaste a tiempo. ¿Cuántos aficionados están fichados? Como los hooligans ingleses, los tuvo que fichar el gobierno, les tuvo que retirar sus pasaportes, tuvieron que aplicar sanciones ejemplarizantes para acabar con los hooligans. Y acabaron con ellos. Aquí no hay medidas ejemplarizantes de nada. Aquí pasan cosas, alguien ya avienta una botella de vidrio en el estadio, vetan el estadio y luego lo perdonan y le dejan jugar en otro estadio a 20 kilómetros de Ridículo. ridículo. Esas cosas que no son ejemplarizantes van creando, quieras o no, esto que está ocurriendo ahorita, consecuencias. Se muera alguien en una tragedia y se jode. Resulta que el chiverío no puede tener una semana tranquila aunque le paguen, porque cada vez que el rebaño sagrado parece que va a tomarse un respiro para disfrutar el momento, el universo del fútbol mexicano decide que no, que las Chivas merecen vivir permanentemente en el ojo del huracán, rodeadas de polémicas, de debates encendidos y de decisiones que se están tomando en los pasillos de la selección mexicana con una velocidad que no da tiempo para procesar una noticia antes de que llegue la siguiente, con el doble de impacto y el triple de consecuencias para el proyecto rojiblanco que Gabriel Milito ha construido con tanto cuidado y que ahora Javier Aguirre está desarmando pieza por pieza cada vez que manda una convocatoria al Tri, porque los 5 jugadores que el Vasco se lleva a la fecha FIFA son exactamente los 5 que Milito necesita para ganar la liguilla, y esa contradicción brutal entre el bien del club y el bien de la selección está llegando a un punto de tensión que tarde o temprano va a requerir una conversación muy seria entre las partes involucradas, aunque nadie quiera ser el primero en pedirla públicamente. Y mientras esa tensión se cocina a fuego lento, en los vestidores y en las oficinas de quienes toman las decisiones que mueven el fútbol mexicano, en la cancha las cosas tampoco están saliendo exactamente como el americanismo y la prensa más crítica del chiverío quisieran, porque el empate sin goles ante Portugal dejó más preguntas que respuestas sobre el estado real de la selección mexicana a menos de 3 meses del Mundial que se juega en casa, con actuaciones que dividieron completamente las aguas entre los que ven el vaso medio lleno y los que directamente le tiraron el vaso a la cabeza al Vasco Aguirre desde las redes sociales, con una ferocidad que solo la afición mexicana puede desplegar cuando siente que su equipo no está respondiendo a la altura de las expectativas que genera jugar una Copa del Mundo en territorio propio. Hay jugadores del rebaño que salieron del partido ante Portugal con elogios y con su lugar en el Mundial prácticamente sellado. Hay otros que salieron con el futuro en la selección más nublado que nunca y con la presión de Bélgica encima como el siguiente examen que puede cambiar todo. Y hay decisiones en el cuerpo técnico del Tri que ya están prácticamente definidas, aunque el anuncio oficial todavía no haya llegado, pero que en los bastidores del fútbol nacional se manejan con una certeza que no deja mucho margen para la especulación. Dejen su like y su comentario, que hoy el rebaño está en todos los frentes al mismo tiempo y hay mucho más de qué hablar que de qué celebrar. Vamos a comenzar hablando primero sobre el estado actual de Chivas en la Liga MX, porque en medio de todo el ruido que generó la fecha FIFA y los debates interminables sobre el Tri, hay una realidad futbolística concreta y contundente que no se puede perder de vista ni un solo segundo. Y es que el Guadalajara sigue siendo el líder indiscutible e invicto del Clausura 2026 con 30 puntos, producto de 10 victorias y apenas 2 derrotas en todo el torneo, ambas frente a rivales de primer nivel como Cruz Azul y Toluca en partidos donde las circunstancias no acompañaron al equipo de Milito, pero que representan los únicos tropiezos de un semestre que por lo demás ha sido sencillamente extraordinario para el chiverío y que tiene a toda la prensa deportiva nacional buscando desesperadamente el defecto oculto que justifique no reconocer que este rebaño es el mejor equipo del torneo por mérito propio y no por casualidad del calendario ni por la benevolencia de los rivales. El siguiente compromiso en la Liga MX ya está marcado en el calendario con tinta roja, porque el domingo 5 de abril en el Estadio Akron a las 21:07 horas tiempo del centro de México, Chivas recibirá a Pumas en la jornada 13, un partido que sobre el papel podría parecer favorable para el rebaño, pero que en la práctica representa una prueba de carácter real, porque los universitarios llegan en un momento de forma ascendente, acumulando puntos importantes ante rivales como Cruz Azul y el propio América, instalados en la cuarta posición de la tabla con 23 unidades y con la confianza
de quien sabe que puede complicarle la existencia al líder si llega con la intensidad y la organización táctica necesarias para neutralizar las virtudes del equipo de Milito en su propia cancha. El partido será transmitido exclusivamente por Amazon Prime en México, por Telemundo en Estados Unidos y por Chivas TV para el resto del mundo, así que hay que tener todo listo para el domingo porque este partido tiene todos los ingredientes para ser uno de los más interesantes de la jornada. Pensando bien, Chivas llega a este partido como el equipo más completo y más consistente del torneo, y recibir a Pumas en el Akron con 30 puntos y el liderato bien agarrado es exactamente la situación que cualquier aficionado rojiblanco soñaba al inicio del semestre. Pero la historia del fútbol mexicano nos ha enseñado que los partidos que parecen fáciles sobre el papel son precisamente los que más sustos dan cuando el árbitro pita el inicio, ya que hablamos sobre el próximo partido de Chivas y el liderato que el rebaño defiende con tanto orgullo. Ahora vamos a hablar sobre la noticia más positiva y más sorpresiva que dejó la fecha FIFA para el chiverío, porque Brian Gutiérrez fue titular ante Portugal en la reapertura del Estadio Banorte, y eso no era lo que prácticamente nadie esperaba cuando se anunció la convocatoria, porque Gutiérrez había sido llamado al Tri en varias ocasiones anteriores, pero nunca con el protagonismo de arrancar desde el inicio en un partido de esta trascendencia contra uno de los rivales europeos más poderosos del planeta, y su titularidad fue la primera señal concreta de que Javier Aguirre ya tomó una decisión que en los bastidores de la selección se venía manejando desde hace semanas, pero que este partido terminó de confirmar con toda la contundencia de los hechos sobre el campo. El vasco no dejó ninguna duda al respecto en conferencia de prensa y fue completamente directo al explicar por qué convocó al mediocampista rojiblanco, dejando en claro que ven en Brian Gutiérrez el perfil ideal para reemplazar a Marcel Ruiz, esa pieza que el Tri perdió y que generó un hueco en el mediocampo que nadie había podido llenar con la misma naturalidad y la misma eficiencia, hasta que Gutiérrez empezó a mostrar que tiene exactamente las características que el sistema de Aguirre necesita en esa posición, con esa capacidad para querer el balón en espacios reducidos, para trasladarlo rápido sin perderlo y para llegar al área contraria desde una posición de mediocampista con una regularidad que pocos jugadores mexicanos pueden ofrecer en este momento. La decisión ya está prácticamente tomada en el cuerpo técnico del Tri y Brian Gutiérrez está en el camino directo hacia la lista final del Mundial 2026, una noticia que para el chiverío es motivo de orgullo enorme, aunque simultáneamente signifique más jornadas de Liga MX sin una de sus piezas más importantes en el 11 de Milito. Yo creo que Brian Gutiérrez está demostrando que tiene todo para ser un jugador importante en el Mundial y que la decisión de Aguirre de darle la titularidad ante Portugal no fue un experimento, sino una confirmación de algo que ya estaba decidido desde los entrenamientos previos al partido. En ese sentido, ya que hablamos sobre Brian Gutiérrez y su actuación positiva ante Portugal, ahora vamos a hablar sobre el otro jugador de Chivas que también estuvo en la cancha ante los portugueses, pero cuya historia en esa misma noche no tuvo el mismo final satisfactorio ni generó los mismos comentarios elogiosos en las redes sociales, porque Roberto Piojo Alvarado salió del partido con una carga de críticas tan pesada que hasta él mismo tuvo que salir a hablar en zona mixta para intentar manejar el golpe mediático que le cayó encima después de 90 minutos en los que la afición mexicana esperaba verlo brillar y en cambio lo vio pasar prácticamente desapercibido en uno de los partidos más importantes del ciclo previo al Mundial. El Piojo fue titular, como lo ha sido de manera casi sistemática en las alineaciones del Vasco durante este ciclo mundialista, pero su impacto en el juego del Tri volvió a quedarse muy por debajo de lo que todos saben que es capaz de hacer cuando tiene libertad y confianza táctica, y esa brecha entre el Piojo que destroza rivales con la playera del rebaño y el Piojo que desaparece en los partidos del Tri es una conversación que lleva meses dando vueltas en el fútbol mexicano sin que nadie haya encontrado todavía la respuesta definitiva que explique por qué un jugador tan determinante en Chivas puede ser tan invisible en la selección cuando el escenario debería motivarlo aún más. Las redes sociales se fueron con todo contra el extremo rojiblanco después del partido, con comentarios que pedían por Diego Lainez en su posición, con incredulidad ante el hecho de que Alvarado tenga prácticamente garantizado su lugar en el 11 titular del Tri, sin haber demostrado con el Tri la misma versión que sí muestra semana a semana en la Liga MX, y con cuestionamientos directos hacia Aguirre por su insistencia con el zurdo de 27 años a pesar de los resultados que esa decisión ha producido en los últimos compromisos. Pero aquí hay un elemento que la crítica masiva y el linchamiento en redes sociales generalmente ignoran, porque es más fácil apuntar al jugador que al sistema, y es que tácticamente Javier Aguirre no está ayudando absolutamente nada a Roberto Alvarado,
porque mientras en Chivas el Piojo juega libre por todo el frente de ataque, conectando líneas, apareciendo por donde el rival menos lo espera y funcionando como el engranaje central de todo el juego ofensivo del rebaño, en el Tri permanece pegado a la banda derecha en un sector donde Israel Reyes, como lateral sin proyección ofensiva, no le genera los espacios ni los apoyos necesarios para que el zurdo pueda desarrollar su juego natural, y esa restricción táctica convierte a uno de los mejores jugadores de la Liga MX en un extremo limitado que no puede hacer lo que sabe hacer, lo cual no es culpa del Piojo, sino de una decisión del cuerpo técnico que nadie está cuestionando, con la misma intensidad con la que le caen al jugador. El propio Alvarado salió a hablar después del partido con una madurez que no siempre se ve en jugadores de su perfil, reconociendo que siempre hay cosas positivas y negativas, pero que el equipo se va contento y con ganas de mejorar, y destacando que Aguirre también se quedó conforme con el funcionamiento general del equipo, una declaración que dice mucho sobre el carácter del Piojo, pero que no resuelve el problema de fondo que existe entre su versión con Chivas y su versión con el Tri. Yo descuerdo completamente con la narrativa de que Roberto Alvarado es un mal jugador para la selección, porque el problema no es el jugador, sino el sistema que lo limita, y mientras Aguirre no le dé la misma libertad que tiene en Chivas, vamos a seguir viendo al Piojo desaparecer en los partidos del Tri, aunque en la Liga MX sea uno de los mejores jugadores del torneo. Mudando de asunto, pero manteniendo el hilo de lo que dejó el partido ante Portugal para los jugadores de Chivas en la selección, ahora vamos a hablar sobre Armando González y la mala noticia que le llegó directamente desde el banquillo del Vasco Aguirre, en un momento donde la Hormiga estaba viviendo uno de sus mejores semestres en el fútbol mexicano, y donde la lógica indicaba que ese nivel extraordinario en la Liga MX tenía que traducirse en más confianza y más minutos dentro del proyecto mundialista del Tri, pero el fútbol, y especialmente el fútbol de selecciones, tiene sus propias reglas que no siempre coinciden con la lógica del rendimiento semanal en los torneos locales. La situación es la siguiente, y hay que decirla sin rodeos, porque los bastidores ya la están manejando como un hecho prácticamente confirmado. Javier Aguirre tiene una jerarquía establecida en la posición de delantero centro, donde Raúl Jiménez es el titular indiscutible cuando está disponible. Y cuando el Bebote no está por lesión, como ocurrió en esta convocatoria, la primera opción del Vasco para entrar desde el banco no es Armando González, sino Germán Berterame, el exjugador de Rayados con presente en Inter Miami, una decisión que quedó completamente evidenciada ante Portugal cuando Aguirre recurrió a Berterame antes que a la Hormiga, pese a que González llega a esta fecha FIFA como el segundo goleador de toda la Liga MX, y en un estado de forma que pocos delanteros mexicanos pueden igualar en este momento. González sí tuvo sus minutos ante Portugal, entrando a los 78 del partido con la afición, dándole una ovación que reflejaba todo el cariño y el respaldo que la gente tiene por el goleador rojiblanco, y en esos 13 minutos que estuvo en el campo se las ingenió para generar la ocasión más clara que tuvo México en todo el partido, aunque no pudo concretarla, y eso también le atrajo algunas críticas que en el contexto general del partido resultan un poco injustas, considerando que llegó frío desde el banco y con menos de un cuarto de hora para demostrar lo que Berterame no pudo mostrar en más tiempo. La pregunta que está en el aire y que en los pasillos de la selección ya tiene una respuesta que se está terminando de afinar es si ante Bélgica el Vasco va a darle más minutos a la Hormiga para equilibrar las cargas y las oportunidades entre los delanteros que pelean por un lugar en la lista final del Mundial. Porque si Berterame tuvo más tiempo ante Portugal, lo lógico sería que González arranque con más protagonismo ante los belgas. Aunque con Aguirre, la lógica no siempre es la brújula que guía las decisiones. Yo acho que Armando González merece más oportunidades en el Tri de las que está recibiendo, y que un jugador que es el segundo goleador de la Liga MX debería tener garantizado al menos la misma jerarquía que Berterame en el esquema del Vasco, porque los números del campo no mienten, aunque las preferencias del seleccionador a veces sí digan otra cosa, ya que hablamos sobre los jugadores de Chivas en la selección y las situaciones complicadas que están viviendo en el Tri. Ahora vamos a hablar sobre lo que pasó en la cancha con el propio rebaño, mientras sus titulares estaban representando a México en la fecha FIFA, porque Gabriel Milito no se quedó de brazos cruzados esperando el regreso de sus convocados, sino que aprovechó el clásico tapatío ante Atlas en Estados Unidos para probar exactamente las piezas que tendría disponibles en caso de que la selección se lleve a sus mejores jugadores durante la liguilla, una situación que ya está prácticamente confirmada que va a ocurrir y que el cuerpo técnico rojiblanco está preparando con una anticipación que habla muy bien de la inteligencia táctica de Milito para no dejar nada al azar cuando más importa.
El resultado fue una victoria 1-0 ante Atlas con gol de Ángel Sepúlveda, un resultado que más allá de los 3 puntos, le dio a Milito información valiosísima sobre cómo puede funcionar su equipo sin los 5 titulares que el Vasco Aguirre le pidió prestados, con Oscar Wally en el arco, reemplazando a Rangel, Miguel Gómez en el lateral derecho cubriendo a Ledesma, Fernando González tomando el lugar de Brian Gutiérrez en el mediocampo como lo ha venido haciendo en la Liga MX, Yael Padilla reemplazando a Roberto Alvarado y Ricardo Marín, cubriendo la posición de Armando González arriba, un 11 alternativo que ganó el clásico tapatío y que le dice a Milito que tiene profundidad real de plantilla para competir, aunque no cuente con sus mejores jugadores en los momentos más importantes del semestre. Sin embargo, la noche del clásico tapatío no estuvo exenta de sombras porque antes del partido se registró una pelea entre aficionados de Chivas y Atlas en las inmediaciones del estadio que dejó imágenes lamentables circulando en redes sociales con grupos de seguidores de ambos equipos, protagonizando una riña campal que empezó con intercambios verbales y escaló rápidamente a los golpes antes de que los elementos de seguridad pudieran intervenir para controlar la situación y evitar consecuencias más graves, un incidente que empaña lo que debería ser simplemente la celebración de una rivalidad futbolística histórica y que manda una señal muy preocupante sobre el estado de la cultura de las gradas en el fútbol mexicano a menos de 3 meses de que el Mundial llegue a este país y ponga todos los reflectores del mundo sobre cómo México recibe a sus visitantes dentro y fuera de los estadios. Pensando bien, Chivas ganó el clásico, probó a sus alternativas con resultados positivos y le dio a Milito respuestas importantes sobre la profundidad del plantel. Pero la violencia entre aficionados antes del partido es un recordatorio de que hay problemas que van mucho más allá de los resultados en la cancha y que el fútbol mexicano todavía tiene mucho trabajo por hacer antes de que llegue el evento más importante de su historia reciente